barrio Los Palmerales, un barrio conflictivo. Vivo ahí muchísimos años. El día 31 de mayo de 2011 fui desahuciado por el IPSA. Desde ese día hasta hoy estoy en la calle buscando que se dé una solución, que me se dé una oportunidad, una vivienda digna, porque a mí me se paralizaron los pagos sin motivo alguno, me abrió un expediente y fui a la calle. Me utilizaron como cabeza de turco, iba a paralizar más de 400 desahucios y a raíz de esto fueron por mí. Yo hice una huelga de hambre al ayuntamiento cuando salió la alcaldesa Mercedes Alonso para que me ayudara y me tiré 24 días, por poco más me muero ahí por las secuelas que cogí del Parkinson, y esta señora al día de hoy no me ha ayudado para nada. Después me tiré 69 días en la puerta del IPSA de Alicante, que es donde gestiona el IPSA de toda la provincia de Alicante, 69 días y durmiendo y malviviendo. Gracias a estos desahucios que sí que me ayudaron de ahí de Alicante, me pude mantener un poco. Mandé varios escritos al señor Juan Grau, que es el responsable del IPSA de allí. Este señor me decía que tenía que venir a la consellería, que es donde me podían tratar el tema mío. Me presenté el día 11 de octubre de abril de este año, me presenté aquí y hasta el día de hoy llevo 79 días esperando a esta señora. Con dos concentraciones que he hecho al día de hoy, he hecho dos. La primera la hice el 15 de mayo y esta ha sido el día 27 de junio, para ver si esta señora, por dignidad o por humanidad, intenta buscar solución a mi problema. El problema que es una casa. Pido una casa para vivir mi vejez, ¿Tú de salud cómo estás, Juan? Pues de salud me encuentro regular, dolores de espalda, de dormir malamente y me encuentro muy mal. Solamente le pido que por favor intercedan por mí para salir de esa pesadilla que estoy llevando. Nada más, gracias sí, compañero. Y ánimo. Muchas gracias, compañero. Por favor, que no me dé más tiempo más largo, porque ya no puedo más, porque estoy con dolores y ya no puedo. Es lo único que necesito. Yo estoy cobrando una ayuda de 426 euros. Estoy cobrando esa ayuda que yo para los pagos no tengo problema, como no tenía antes. Yo pagaba porque yo he sido una persona siempre que ha estado trabajando con mi discapacidad. Yo trabajo en mi busco la vida con las dos muletas porque me operaron y me han dejado en peor condición que estaba antes. Yo antes iba con una polio, iba poquito más y ahora por desgracia dependo de las muletas y de ella no puedo andar. Y le pido que me ayude, solamente le pido. La señora consejera ayer mismo estaba aquí, me ve muchas veces y ella dice que son unas normas, unas leyes, unos artículos que han sacado ellos, que gente que hemos tenido una vivienda de protección oficial no tenemos derecho a otra y eso es injusto. A mí fue una represalia que tuvieron hacia mí, una represalia, porque allí en el barrio mío, donde yo vivo, digo mi barrio porque he vivido muchísimos años ahí, ese barrio, yo soy presidente, yo soy todavía en una asociación de vecinos de allí. A raíz de este problema me dejé la asociación para luchar por mi cuenta y la gente le dijeron, desde el ayuntamiento le dijeron que si intentara